Muy bien, pues muy buenos días. Les damos la bienvenida a la quinta sesión del año 2026 del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje. Nos da mucho gusto recibir esta mañana a nuestros invitados, al maestro Alan David Román Méndez y el maestro Rubén Yáñez Reina, a quienes voy a presentar a continuación. Alan Román es licenciado en Docencia de Lengua y Literatura por la UABC y maestro en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales por la Universidad de Guadalajara. Tiene experiencia como gestor educativo y diseñador instruccional. Es docente a nivel superior de asignaturas relacionadas con la tecnología educativa y la inteligencia artificial en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente estudia el doctorado en Educación y TIC de la Universidad Oberta de Cataluña y cuenta con certificaciones como Fundamentos de IA Generativa en Microsoft y otras. Ha participado como ponente en congresos y seminarios internacionales, así como ha publicado capítulos del libro en diversas publicaciones. Actualmente forma parte de la Dirección de Inteligencia Artificial Educativa del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Alan. Por su parte, Rubén Yáñez es maestro en gestión de servicios públicos en ambientes virtuales por la Universidad de Guadalajara, profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Guadalajara e imparte algunas asignaturas en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la misma institución. Sus líneas de investigación están centradas en la aplicación de tecnologías para el aprendizaje y la gestión de entornos virtuales de aprendizaje. Ambos están aquí para hablarnos del proyecto que derivó en su participación del libro Innovación Educativa y Estrategias Didácticas, Experiencias y Propuestas desde Programas de Posgrado. Gracias a los dos por estar aquí. Los escuchamos. Muchas gracias, profesora Paola, profesor Rafael y a todos los asistentes por la invitación a este seminario que siempre es una gran oportunidad de dialogar. Y pues le paso la palabra a Rubén y el control un poco de iniciar aquí con la conversación. Creo que es lo mejor de estos espacios, el diálogo que podemos traer a partir de los recursos que tenemos presentados. Pau, para que comparta la otra pantalla. Es por, es que está compartiendo la de Pau, ya le sabe. Ahí está Ya. ya. Listo. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Pero es que te ves. Apaga tu micro. Ya lo pedí. Bueno. Adelante, te escuchamos. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, maestra Paola, doctor Rafael. Es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir el trabajo que pudimos realizar en conjunto el maestro Alan y su servidor en relación a nuestra participación en el libro sobre competencias docentes para la integración de la inteligencia artificial. Lo nombramos hacia una formación eficaz. Fue un trabajo colaborativo que nos permitió pues, hacer una exploración de lo que es las competencias digitales y más ahora en un tiempo en el que la inteligencia artificial es más presente que nada en todos los procesos de la vida diaria, en específico de la educación, ¿no? La educación no queda fuera y eso es algo que estamos viendo en todos los entornos educativos, en todos los niveles, ¿no? Lo vemos ya actualmente los niños, desde lo que es inclusive preescolar, pues que usan dispositivos móviles, pueden llegar a estar utilizando herramientas digitales, entre ellas de inteligencia artificial, pero ya lo vemos más comúnmente con alumnos de primaria y secundaria y la educación superior no está exenta de ello, ¿no? Entonces, al estar dentro de la educación superior, pues nos damos cuenta que cuando los alumnos comienzan a utilizar este tipo de herramientas, pues necesariamente los docentes también tienen que estar incluidos dentro de esa dinámica, ¿no? Entonces, ahí obliga a que los docentes también puedan o deban utilizar esas herramientas para que puedan estar al nivel de poder
evaluar actividades o proponer actividades, elaborar estrategias que puedan ayudar a mejorar la interacción que se da en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y dentro de este escenario, una pregunta que puede surgir como docente es la de, ¿puede la IA ser mejor docente que yo? Esa es una pregunta muy interesante que nos podemos plantear y la verdad es que eh, hay mucha discusión al respecto, pero lo que debemos hacer y lo que nos planteamos nosotros aquí es que no es que la inteligencia artificial deba o pueda ser un docente mejor que nosotros, ¿no? Sino que la inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta que nos ayude a potenciar nuestras capacidades, ¿no? Que podamos estar al nivel de las exigencias que el entorno demanda, ¿no? Lo que son las, eh, el entorno laboral, el entorno social, la ciudadanía digital, todo ello está directamente ligado con lo que es las competencias digitales, ¿no? Y entre ellas el uso de la inteligencia, uso y aprovechamiento de la inteligencia artificial. Entonces, ¿puedo ser un mejor, más bien la pregunta debe ser, ¿puedo ser un mejor docente gracias a integrar la inteligencia artificial en mi práctica? Que como lo soy sin ella, esa debiera ser la pregunta, no tanto de que si la inteligencia artificial nos va a ser mejor docente y nos va a desplazar, ¿no? Es un tema muy actual de que si la inteligencia artificial nos va a desplazar en muchas áreas productivas, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta debe ser esa, ¿cómo potenciamos, cómo podemos ser mejores docentes haciendo uso de herramientas como es la inteligencia artificial y el resto de herramientas digitales, ¿no? Nos encontramos un estudio cuando estuvimos redactando el capítulo del libro en el 2024, finales, en el que podíamos encontrar como estadística que el 75% de los docentes desea conocer la inteligencia artificial, pero solamente el 47% comprendía su aplicabilidad educativa. Entonces ahí tenemos un, digamos, un espacio en el que podemos ver que por un lado se conoce, pero no se aprovecha, ¿no? No se aprovecha, digamos, al 100% de estas personas que dicen conocerla. Entonces, hay una brecha de conocimiento y aplicación práctica, por lo que es necesario tener una formación urgente en ese sentido. No sé si quieres continuar, Alan. Sí, claro que sí, y justamente uno de los marcos que retomamos, por supuesto, es el de competencias digitales docentes. Las competencias digitales docentes ya se han venido conversando desde hace algunas décadas y claro, es digamos que el antecedente más directo que tenemos antes de empezar a hablar de inteligencia artificial o de que la IA a partir del 2022 tuviese esa gran irrupción en el marco educativo y en el marco de la profesión docente. Estas competencias digitales estuvieron trabajando justamente para refrendar el compromiso profesional, el, la selección y adopción de recursos digitales, el diseño e implementación de estrategias con tecnología en la enseñanza y aprendizaje, la evaluación, cómo evaluamos, cómo lo hacemos en el mundo digital y cómo como docentes empoderamos a nuestros estudiantes a través de ese desarrollo de competencias digitales y lo tomamos justamente como ese antecedente, porque nos funciona muy bien para dialogar y para empezar a revisar cómo podemos construir ese mismo marco, un marco similar a partir de lo que el docente necesita saber para el uso de inteligencia artificial. Y un poco lo que conversamos, quizás lo retomemos más adelante, o yo lo conversaba de manera más informal cuando nos reuníamos al diseñar este capítulo con Rubén, es la idea es mostrarle al docente un poco haciendo la alegoría de un carro, perdón. Cuando tú conduces un carro, hay ciertos conocimientos, ciertas habilidades mínimas que debes tener como conductor para ser un conductor responsable. No me consta que todos las tengan, todos los conductores las tengan, pero hay ciertos temas que debes saber, cómo usar la palanca de cambios, el acelerador, cómo cambiar una llanta, temas básicos. ¿Puedo yo como conductor saber armar y desarmar un motor con mis propias manos? No. Y posiblemente la gran mayoría de conductores no lo sepamos.
pero no es requerido para hacerlo. Quizás sea deseable y si lo sabes, excelente y podrás tener una comprensión mayor de tu práctica como conductor, pero al final es cómo podemos dar esa claridad a nuestros docentes y entender que si bien sí se trata de ese empoderamiento al docente, se trata de potenciar sus roles que tiene como diseñador, como evaluador, como investigador, también se trata de entender que hay ciertas limitantes y que lo propusimos también en forma de niveles por eso mismo, ¿no? Entender que habrá ciertos docentes que serán más unos ejecutores y habrá otros que liderarán un poco más ese cambio. Y todo esto, pues, a partir de ciertos antecedentes como el que presentamos aquí en las competencias transversales y estos otros tres que estuvimos revisando, y son más que nada otros marcos de referencia que ya han surgido sobre la integración de inteligencia artificial en el ejercicio docente. No sé si nos quieras comentar un poco de acá, Rubén. Sí, claro. Gracias, Alan. Efectivamente, como bien comentaba Alan, pues hablamos de niveles, ¿no? De niveles de dominio de estas competencias, de uso de estas herramientas. Y quisimos partir de la cuestión de que hay marcos ya establecidos como el DISCOM EDU de la Comisión Europea, o de competencias digitales en la educación, el marco TIC de la UNESCO y el ISTE en Estados Unidos, que todos manejan como diferentes niveles en cuanto al manejo y uso de herramientas digitales. Aquí digamos que no, estos surgen antes de que la inteligencia artificial estuviera tan utilizada como ahora, ¿no? Estos parten de competencias digitales, digamos, en herramientas genéricas, ¿no? De todo tipo, no enfocándose a la inteligencia artificial. Entonces, se habla en el caso del DICOM EDU, de la Comisión Europea de Compromiso Profesional, ¿no? Que el docente sepa o entienda su labor como tal en el entorno educativo, que para ello busque y elija herramientas que puedan ayudar a salir adelante, ¿no? Con los objetivos. El uso de recursos digitales, el aplicarlas en la enseñanza y aprendizaje, el utilizarlas también como elementos de evaluación, de apoyo a llevar a cabo la evaluación. Como decía Alan, el empoderamiento de estudiantes, ¿no? El que pueda, a partir de lo que él conoce y maneja, transmitirlo a los estudiantes para que puedan también sacar provecho de esas herramientas y que puedan utilizarlas en sus proyectos ya llevan en sus materias y en sus proyectos inclusive de titulación, ¿no? Y con ello facilitar las competencias digitales, ¿no? El que se vayan desarrollando cada vez más competencias para poder utilizar estas herramientas. El marco TIC de la UNESCO, pues también habla de la comprensión del papel de las TIC en la educación, incorporar al currículum y a la evaluación, a la pedagogía, al proceso pedagógico y obviamente la aplicación de competencias digitales en lo que es el aprendizaje, ¿no? El poder, pues, definir estrategias que puedan ser, pues, más atractivas para el estudiante al momento de estar generando el conocimiento dentro de las actividades, ¿no? Organización y administración, obviamente necesaria para que, pues, todo vaya dentro de una estructura, ¿no? Que no sea algo también tan improvisado que a veces es bueno, pero la organización y la administración siempre deben estar presentes y el aprendizaje profesional, ¿no? Enfocar todo esto a que vaya dirigido hacia el desarrollo profesional tanto del docente en su labor como del estudiante. Y entonces el ISSSTE lo que nos dice que hay niveles, maneja niveles del dominio o uso de estas herramientas digitales. Digo, aquí hablando todavía no de inteligencia artificial, sino de competencias digitales. Y habla de niveles aprendiz, un nivel líder, aprendiz obviamente cuando se manejan las herramientas a un nivel básico de conocimiento, líder cuando ya se es, como decía en su analogía, Alan, que ya sabes desmontar el motor, desarmarlo, etcétera. Hablamos, por ejemplo, en el caso del coche, cuestiones como lavar el motor, que pareciera ser sencillo, tiene sus implicaciones, ¿no? Y acá también en la educación, pues el definir estrategias hacia qué se quiere lograr con el uso de las herramientas, también implica que se tenga un dominio adecuado, obviamente en el área de expertise del docente, pero también en el uso de estas herramientas que favorezcan a que se logre el objetivo planteado en esas estrategias, ¿no?
la ciudadanía, como decíamos, el ciudadano digital, que esto implica, obviamente, su actitud como estudiante, como docente, dentro de lo que es el entorno educativo, pero también como parte de una sociedad, ¿no? La parte de la colaboración es una cuestión muy importante y eso también lo vemos como un eje transversal en la conformación de este modelo que se propone. La colaboración es base para poder lograr objetivos. Se puede avanzar a nivel individual, pero obviamente el trabajar en equipo de una forma colaborativa, pues va a ayudar a que se puedan lograr objetivos más fácilmente, con una visión más amplia, y eso es muy importante. El nivel de facilitador que implica que el docente pueda apoyar o ayudar al estudiante a que pueda desarrollar las competencias, conocimientos de una forma más sencilla, amigable, con la introducción de estas herramientas digitales y obviamente analista, ¿no? El poder analizar cómo está el entorno, qué se puede proponer, qué se logra con la introducción de estas herramientas y a partir de ello, qué se puede proponer más adelante como estrategias a seguir, ¿no? Entonces, todo esto son marcos que nos ayudan a definir la propuesta que se hace en este capítulo, a partir de este, que nos van a ayudar a tener un modelo que nos permite por un lado, definir cómo se puede capacitar a los docentes en cuestiones de herramientas digitales, incluida la IA, pero también a evaluar cómo, si la estrategia que se siga está obteniendo el resultado que se plantea, ¿no? Entonces, el punto en común en todos estos marcos es que la tecnología es una herramienta del docente, no es el fin en sí misma, ¿no? Es una herramienta y esto complementa lo que veíamos al inicio en la parte de la pregunta, ¿no? De que si la inteligencia artificial puede ser mejor docente que yo, pues esto estamos aquí viendo que en realidad la tecnología es una herramienta del docente y así la debemos ver como un apoyo que nos puede ayudar a potenciar todo lo que ya tenemos de conocimientos, de habilidades y de generadores de estrategias que pueden ayudar a alcanzar objetivos de formas más ágiles, flexibles, innovadoras. Adelante, Alan, si gustas. Sí, muchas gracias, Rubén. Y justamente a partir de esta irrupción que les comentaba de la inteligencia artificial, sobre todo del procesamiento del lenguaje natural, se ha tenido diferentes evoluciones en el campo de la educación y de la docencia. Una de las acciones reactivas de la UNESCO fue presentar este marco. Presentaron dos, de hecho, uno para estudiantes y otro para docentes. Aquí nos concentramos en el segundo. Y en él evolucionan un poco lo que ya tenían de las competencias digitales que vimos previamente. Acá mencionando 5 aspectos en los que el docente se deberá desarrollar en su práctica con inteligencia artificial: la mentalidad centrada en el humano, la ética, la inteligencia artificial, los fundamentos y aplicaciones de IA, la parte, digamos, de más de conocimientos, la pedagogía de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial para el desarrollo profesional. Este último punto justamente nos pareció muy importante y una vez que les mostremos la propuesta que generamos, verán algunas similitudes con este modelo de la UNESCO, pero principalmente ese último punto nos resulta importante mencionarlo como una mejora continua, un aprendizaje a lo largo de la vida que le hemos llamado del docente como profesional. Y ese es un punto clave para que, vaya, no solamente eh, se sepa lo que ya se está haciendo hoy en día con inteligencia artificial, sino que el docente vaya adquiriendo poco a poco las habilidades, los conocimientos necesarios para integrarla de la manera más enriquecedora posible en su práctica. Y esto es algo que no, vaya, no es que estemos descubriendo el hilo negro, es algo que ya se ha trabajado y que muchos docentes de larga trayectoria conocen y me lo han comentado incluso, que cómo han ido pasando por las diferentes evoluciones de la tecnología en las últimas décadas, simplemente, ¿no? Y Internet, la digitalización, los nuevos formatos, el streaming,
la realidad virtual y, por supuesto, actualmente la inteligencia artificial. Y es ese docente que se mantiene un poco al ritmo, el que va desarrollando estas diferentes competencias. Entonces, ese último aspecto lo quería resaltar como el que puede potenciar el resto de las competencias. Y aquí la UNESCO presenta estos tres niveles que no tienen, digamos, que una jerarquía como tal, y un docente puede estar en alguno de los niveles en un aspecto y en otro, en ética de la inteligencia artificial, por ejemplo, que se nada más puede conocer esos principios éticos para después empezar a crear con inteligencia artificial o técnicamente tener un poco eh, mayor expertise, aunque la parte ética se quede solamente en revisar lo que ya está, lo que se está generando. Pero justamente también nosotros llegamos a proponer tres niveles porque basados en los marcos que presentó ahorita Rubén y que estamos retomando con este, sabemos que están ese diferentes perfiles de los docentes y según sus propias disciplinas, por supuesto, pero también sus propias motivaciones, sus propios distinciones como profesionales. Entonces, si queremos que la propuesta del marco sea flexible, pero que también se entienda desde este perfilamiento del docente como esa profesional que utiliza la tecnología para potenciar tanto su enseñanza como el aprendizaje de sus estudiantes. Aquí podemos ver en este marco de la UNESCO que ya vemos los diferentes niveles, ¿no? Adquirir, profundizar, crear. Entonces, son como lo que decíamos en estas 5 dimensiones que manejan las cuestiones éticas, mentalidad centrada en el ser humano, que son muy importantes, como decía Alan, fundamentos y aplicaciones de la IA, pedagogía y la IA para desarrollo profesional continuo. Estos 3 niveles nos muestran precisamente cómo puede haber puede ser un docente que sea experto o sea novato, digamos, en cierto campo, en cuestiones éticas, por ejemplo, pero sea un experto a nivel de uso de herramientas, digamos, en un nivel 3 pero en un nivel 2 perdón, pero profundizar, pero el nivel 3 ya le permite al docente generar propuestas, generar herramientas. Eso ya es un nivel de creación, de definición de cuestiones que no existen o que en conjunto con otros docentes a su mismo nivel puede generar, ¿no? O sea, la cuestión es, ¿no? Digamos que está en innovatez o en nivel básico, profundizar, perdón, es cuando ya tenemos cierto nivel de uso avanzado, pero crear ya es un nivel en el que nos permite ir más allá y generar elementos que no existen. Entonces, existe también un modelo que es el modelo SAMR, o SAMR, que nos sirve como un ancla pedagógica, ¿no? Este es un modelo que nos ayuda, nos ayuda a definir el modelo que presentamos y que va en diferentes niveles, ¿no? El nivel de sustitución, donde la inteligencia artificial reemplaza un recurso de una actividad que ya existe, ¿no? Es un cambio fundamental. Por ejemplo, usamos ChatGPT para resumir un texto que antes el docente resumía a mano. Entonces se puede agilizar la actividad, pero es un tema a nivel de mejora, de sustitución, ¿no? Luego está el de ampliación, donde la IA puede mejorar una actividad existente y añadirle funcionalidad. En este caso, por ejemplo, generar variaciones de ejercicios con distinto nivel de dificultad para cada alumno, ¿no? O sea, podemos, con base a un diagnóstico, definir pues, como estilos de aprendizaje de los alumnos y pudiéramos generar diferentes herramientas o exámenes para los alumnos. Luego tenemos ya en lo que es el nivel de transformación, lo que pudiera ser lo que es la modificación y corresponde a la IA que permite rediseñar actividades significativamente. Esto es, un tutor virtual puede ayudar a dar retroalimentación inmediata en forma personalizada en tiempo real. O sea, ahí ya tenemos un nivel diferente, digamos, de atención al estudiante y ya estamos trabajando de formas pues no tan convencionales o tradicionales como originalmente se trabajaba, ¿no? Y también dentro de este nivel de transformación tenemos lo que es la redefinición, ¿no?
La IA posibilita experiencias de aprendizaje imposibles sin ellas. Y bueno, decir imposibles pudiera ser algo subjetivo, pero, por ejemplo, simulaciones adaptativas donde el estudiante habla con agentes históricos o científicos. Imagínense que tenemos un simulador que podemos, donde el estudiante le puede preguntar a Einstein, a Tesla, a Pasteur, o sea, sobre las ideas que les llevaron a sus descubrimientos, o cómo fue, si fue accidental, como en el caso de la penicilina, o sea, pueden ser situaciones muy interesantes que, al decir que la inteligencia artificial nos puede llevar a, a cuestiones, experiencias que son imposibles sin ella, pues de cierta manera, ¿no? Porque el hablar con una representación de un personaje histórico, pues algo, puede ser algo pues muy fuera de lo común, ¿no? Entonces, como decía Alan, ¿cómo llegamos al modelo propuesto? Pues para esto hicimos el análisis de los marcos que ya les mostramos, el análisis de marcos de competencias digitales docentes. Identificamos 5 dimensiones claves comunes en DISCOM-EDU, de la Unidad Europea, de la UNESCO, que va más al ambiente internacional en cuestiones de TIC, y del ISTE en Estados Unidos, y encontramos que compromiso profesional, recursos, enseñanza, evaluación y empoderamiento son elementos que deben estar presentes en un modelo que defina competencias digitales docentes, que pueda ser aplicado para, como decíamos, para el aprendizaje, para la capacitación docente, como para la evaluación. Incorporar la IA específicamente. En este caso, el marco de la UNESCO, la IA para docentes aporta la parte de la mentalidad humana, la ética, que veíamos hace un momento, fundamentos teóricos, la pedagogía en IA y el desarrollo profesional, o sea, el desarrollo hacia toda la vida. Entonces, si podemos ver que estamos tomando elementos de diferentes marcos, eh, las partes, digamos, más importantes para la definición de un modelo propio, y adoptamos el modelo SAM, que acabamos de ver, los niveles de sustitución, redefinición, que permiten ubicar el uso docente de la IA en un continuo de impacto pedagógico, y finalmente definimos 3 perfiles, como ya se habla, en 5 dimensiones. Se proponen perfiles de principiante, avanzado y líder, como competencias específicas para cada dimensión, y que estos sean escalables y contextualizables obviamente al entorno de aplicación de cada docente en el que se desempeñe, ¿no? Entonces, el resultado, pues es un marco operativo que cualquier institución pudiera adaptar a su contexto. Eso es lo que nos interesaba plantear, y aquí lo tenemos. Adelante, Alan. Muchas gracias, Rubén. Y sí, como lo mencionamos, al final, a partir de esas referencias que tomamos y de buscar darle ese rol principal al docente, tenemos estos 3 niveles de principiante, avanzado y líder, como mencionamos, y las 5 competencias que estamos proponiendo, además de un poco de la descripción de cómo se da cada una de ellas en estos niveles. La primera sería justamente esa práctica centrada en el humano que retomamos, que sabemos que es sumamente importante, sobre todo en estos momentos en los que cada 24 horas aparece una nueva herramienta de IA que parece reemplazar a algún humano en alguna tarea en específico, profesional o no profesional. Siempre tener esa mentalidad de cómo nosotros como docentes la utilizamos, pero también cómo formamos a nuestros estudiantes en su uso con el, el, el factor humano como centro. Por supuesto, la parte del uso ético, y si vemos aquí en principiante, va desde aplicar los principios éticos de IA con respeto y tolerancia, entender qué son los sesgos, por ejemplo, los lineamientos que tenga cada institución, y si no los tiene, bueno, los a nivel país, a nivel internacional, conocerlos, pero vamos avanzando hacia el nivel avanzado justamente en dirigir actividades éticas según el contexto y liderar iniciativas para el uso ético, pero también inclusive proponer, ¿no? Proponer que el docente lidere esa innovación en el aspecto ético. El uso de la inteligencia artificial puede ser a nivel institución, puede ser eh, a nivel estado, a nivel país incluso. En fundamentos de inteligencia artificial es la parte más técnica,
de conceptos básicos, de entender cómo funciona, cuáles son sus potencialidades, pero también sus limitantes, como mencionamos. Al final no va a ser un reemplazo del docente, no va a ser el, un factor que esté fuera de los objetivos de aprendizaje. Y creo que eso es sumamente necesario recalcarlo en todo momento. Y al final también por eso hablábamos un poco del SAMR, porque nos permite ver que la integración de la inteligencia artificial está ahí para potenciar los objetivos de aprendizaje, las competencias a desarrollar en el estudiante que ya tenemos definidos. Y es eso lo que nos va a aportar. La IA en la práctica docente, o sea, desde, les mencionaba, los diferentes roles del docente como diseñador, en la planeación didáctica, como revisor, como evaluador, como investigador, entre otros, como mentor, por supuesto. Y el aprendizaje continuo, que les spoileé un poco, que lo habíamos retomado, pero que nos pareció sumamente importante siempre tenerlo en cuenta. Y algo que querría señalar es que no estamos afirmando que un docente debería estar en el nivel de líder en todos los aspectos y en todo momento, como lo mencioné previamente. La idea fue establecer estos diferentes niveles y entender que los perfiles docentes van a ser variados, van a ser diversos y que habrá docentes que se conduzcan con esa parte el- la escala del principiante, pero esa escala del principiante, volviendo un poco a la metáfora del conductor, les va a permitir hacer ese uso responsable, consciente y ético de la inteligencia artificial e integrarlo de esta manera. O sea, es el mínimo necesario, digamos, para que nuestros docentes tengan una conducción responsable, avanzado y, por supuesto, ya el liderazgo. Entonces, no, la idea no es señalar a algunos docentes, sino establecer este marco para tener esa perspectiva amplia de los perfiles que tenemos como docentes y también entender que en una academia pues va a haber un poco de todo, pero al final sí debemos buscar esa optimización y ese mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje con las herramientas que tenemos a la mano, en este caso específico de la inteligencia artificial. Bueno, y en ese sentido, si hablamos del nivel un principiante, que es el uso responsable y consciente de la IA, nos podemos preguntar qué puede hacer un docente en este nivel. Pues un docente en ese nivel, como comentaba Ala, pues puede usar la IA para sustituir y ampliar tareas existentes, comprender conceptos básicos, actuar con ética básica y estar abierto a aprender, ¿no? O sea, es un nivel en el que no se tiene un uso, digamos, avanzado de las herramientas, pero se entiende cómo se pueden utilizar, se tiene también un entendimiento ético de cómo se deben aplicar las herramientas. Y en relación con el modelo SAMR, estamos en los niveles de sustitución y ampliación. El docente reemplaza recursos existentes y empieza a ampliar funcionalidad con IA sin rediseñar la experiencia. Simplemente introduce herramientas que pueden enriquecer la experiencia, ¿no? Entonces, en cuestión de práctica humana o tratada al humano, al ser humano, puede usar Google Gemini para generar resúmenes de lecturas que los estudiantes primero intentan solos, luego comparan la versión de ella con la suya, ¿no? Como una especie de comparar qué tal están con respecto a lo que la inteligencia artificial pudiera generar o recomendar, ¿no? En cuestiones éticas, incluir en el cuadro de un curso una política de uso de ella, que en cuanto a qué herramientas están permitidas, cómo citar contenido, la privacidad de los datos, y así ¿no? Tenemos para todos los niveles ejemplos en cuestiones de, por ejemplo, de los fundamentos, que es la cuestión más técnica, diseñar los prompts básicos, actuar como tutor, etcétera. O sea, saber cómo plantearlo a la IA, la necesidad que se tiene y qué es lo que se espera, ¿no? En cuestión de práctica docente, usar, por ejemplo, Canva o Gamma para generar una presentación de clase o una actividad interactiva sobre un tema en particular, ¿no? Y de una forma rápida. Y en cuestión del aprendizaje continuo, pues completar uno con elementos de ahí,
o el de Google, como el de la Universidad de Helsinki o el de Google sobre herramientas de IA. Entonces, aquí los requisitos para este nivel es tener o realizar cursos introductorios, uso de herramientas básicas y la disposición, obviamente, del docente para experimentar, ¿no? O sea, perdón, debe estar presente la intención y el deseo del docente de participar en el uso de estas herramientas, ¿no? En cuestión del nivel 2 que ya corresponde a la integración autónoma y personalizada de la IA, aquí, ¿qué puede hacer el docente? Pues puede adaptar herramientas de IA a grupos específicos, ¿no? Interpreta datos educativos y codiseña actividades que modifican la experiencia. Entonces no sé cómo está la parte del codiseño, ¿no? Que es el trabajar en conjunto con otros colegas, porque es parte de lo que es la importancia de la colaboración, y la inteligencia artificial generativa puede ser un elemento que ayude también o que aporte mucho a las propuestas, ¿no? Y en cuanto al modelo SAMR, pues se pueden rediseñar actividades de aprendizaje usando IA y los resultados son más personalizados y los datos guían decisiones pedagógicas, ¿no? Aquí la inteligencia artificial la podemos utilizar para enfocarlo más hacia la personalización del aprendizaje de acuerdo a las necesidades y a las formas de aprender de los estudiantes, ¿no? En la práctica humana, pues podemos aplicar un diagnóstico para detectar las brechas de conocimiento y ajustar la secuencia de la clase durante una semana, por ejemplo. En cuestión ética, pues podemos proponer al departamento una política institucional de inteligencia artificial en las evaluaciones, haciendo diferenciación del nivel básico y avanzado, ¿no? Fundamentos, pues en su tiempo estaba muy de moda la creación de GPTs personalizados, todavía se pueden crear. Pues se puede tener un tutor de estadística, por ejemplo, para QPDN, con instrucciones, ejemplos del programa que responda a dudas a los alumnos todo el tiempo, ¿no? Perdón. Y en la práctica docente, usar alguna herramienta de evaluación con IA para calificar exámenes, identificar patrones, etcétera, ¿no? O sea, con el fin de ir introduciendo estas herramientas para que sea algo más automatizado, ¿no? En cuestión de aprendizaje continuo, pues participar en una comunidad de práctica docente sobre IA en educación superior, presentando casos de su propia materia. Fíjense cómo aquí la cuestión del aprendizaje también para toda la vida está presente en participar en comunidad, ¿no? El hacer equipo con otras personas para poder compartir lo que se vaya realizando, lo que se vaya aprendiendo, lo que se vaya descubriendo. Entonces, eso es algo muy importante. Eh, en el caso de nivel líder, ¿qué puede hacer el docente? Pues aquí ya es crear, diseñar, investigar con IA, liderar políticas educativas y transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, colaborar con colegas e instituciones. En cuestión del modelo de SAMR, pues se pueden crear experiencias de aprendizaje. Bueno, aquí le llamamos imposibles, pero en realidad pues son acompañadas, ¿no? Con la IA. Pero algunas sí pueden ser muy impresionantes, ¿no? Como veíamos en el simulador. Y bueno, se pueden redefinir las formas en que los estudiantes aprenden y construyen conocimiento. En cuestión del enfoque hacia el ser humano, pues se puede diseñar un gemelo digital del estudiante que adapta dinámicamente el plan de aprendizaje según sus interacciones y resultados, ¿no? Podemos ahí establecer con respecto a lo que se va recogiendo de cada estudiante en cuestión de un diagnóstico, generar lo adecuado para que el aprendizaje sea más adaptado a lo que el estudiante requiere. En cuestiones éticas, pues liderar un comité, por ejemplo, puede liderar un comité institucional de ética en IA educativa, tipo, o sea, en la UDG o en la UABC o donde nos encontremos, y por redactar políticas para toda la universidad. En cuestión de fundamentos técnicos, desarrollar, bueno, que sea más técnico, un agente, un chatbot que de alguna materia que se alimente del propio material del curso y se ajuste por semestre, ¿no? Y aquí ya podemos tener algo que automatice muchas de las tareas de enseñanza-aprendizaje y que ayude a los estudiantes con base a sus necesidades y formas de aprender. En la práctica docente, pues se puede publicar investigación sobre el impacto de la guía conmemorativa con pensamiento crítico, redefinir rúbricas a nivel programa educativo, y en cuestión del aprendizaje continuo, pues se puede coordinar una red nacional de docentes innovadores en inteligencia artificial, por ejemplo la RIMAE, que es un espacio donde participamos,
impartir talleres y conferencias, obtener certificaciones de cuestiones de machine learning, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí pudiera ser que para llegar a un nivel como este, se pudiera tener posgrado en educación, liderazgo de proyectos, certificaciones, redes internacionales, pero también como veíamos hace rato en cuestión de los niveles, pudiera ser que una persona sin un posgrado, por ejemplo, sea experta, haya desarrollado conocimientos por su experiencia profesional y pudiera estar a un nivel de ser pionero, de ser alguien que investiga y genera herramientas que pueden aprovecharse para la práctica docente, ¿no? Entonces, ahora sí que el modelo puede ser flexible para todos estos niveles de participación de los docentes y puede establecer ahí los elementos que definan eh, formas temas de capacitación de los docentes, formas de participación y cómo puede darse la interacción, la generación de estrategias, etcétera. Adelante, Alan. Gracias. Bueno, en esta diapositiva lo que mostramos es un poco las 5 dimensiones, como lo mencionamos, y cómo se interceptan con el modelo de SAMR desde la parte de principiante, desde la parte avanzado y líder, y cómo vamos pasando, ¿no? Desde la sustitución hacia esa ampliación, modificación y pues, los últimos niveles, y cómo nos permite justamente repensar un poco sobre el diseño. Y creo que han sido uno de los consecuencias que nos ha traído la inteligencia artificial como docentes, repensar el diseño de nuestras actividades, las metodologías que seguimos y sobre todo un poco también en la parte de la evaluación, ¿no? Eh, a veces pareciera que nos centramos mucho en el evitar que los estudiantes realicen X o Y acciones con inteligencia artificial o cómo podemos huir del cognitive offloading conocido, pero también nos permite repensar y analizar ciertas estrategias, ciertas actividades que antes, lo mencionaba Rubén, lo pongo entre comillas, hubiesen sido imposibles de realizar y que ahora se nos empiezan a brindar esas oportunidades para que el estudiante, utilizando herramientas de IA, sobre todo IA generativa, pueda implementar y pueda experimentar de otras maneras un aprendizaje más activo. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, justo nos dan, aquí damos algunos ejemplos de cómo podemos aplicar ya de manera práctica, cuál sería la aplicación del modelo que proponemos. Entre ellos está el autodiagnóstico docente, es decir, que el docente comprenda esas 5 dimensiones, los 3 niveles que proponemos y que pues entienden en dónde está y este sea un ejercicio muy transparente, muy honesto, pero que nos permita también un poco llegar al segundo punto, que es el diseño de ruta de formación, personalizada o no, pero sí que cada docente entienda en dónde está parado, cuál es su punto de partida en este momento y hacia dónde se puede dirigir. Por supuesto, también está la implementación y evidencia de ir desarrollando estas competencias y que el docente eh, tenga esos productos generados por sus estudiantes y tenga ese cambio diferencial en sus clases. Y la evaluación y el reconocimiento, por supuesto, que en este caso podría ser a nivel institución, lo planteamos desde UDG, pero puede ser eh, a nivel centro universitario, facultad, inclusive pensar en otras instancias en el que todo este esfuerzo y toda esta formación del docente, pues por supuesto se vea reconocida y tenga algún valor para él, para su práctica como profesional. Entonces, justo esta diapositiva es relevante porque lo que proponemos hasta el momento es la parte, digamos, teórica, pero que es lo suficientemente flexible para irse desarrollando en las diferentes instituciones, en los diferentes contextos, y que esto le dé valor a la práctica docente con aquí estos cuatro pasos que agregamos, que sabemos que al final pues se desglosan diversas acciones pero que creemos que sí puede ser de muchísima aportación para como lo mencionamos al principio, más que reemplazar al docente, potenciar su práctica con la integración de inteligencia artificial.
Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de como puntos de partida que identificamos en su momento en cuestión de la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, la Universidad de Guadalajara eh, sacó una guía de orientación sobre guía generativa en procesos académicos, la liberó, UDG Virtual participó mucho de ello. Entonces, fue uno de los elementos con los que se avanzó, se contribuyó desde la Universidad de Guadalajara. También hay una estrategia con Coursera, forma parte de lo que es la capacitación docente, introducción docente. Pues esos también son elementos que pueden ayudar a ayudar o avanzar en estos diferentes niveles que estamos planteando. Y bueno, hay algunos instrumentos para conocer el uso de la IA. De repente me llegan encuestas, cuestionarios de diferentes investigadores para conocer un poco sobre esto, pero no hay un seguimiento formal de parte de la institución como para decir este es el nivel que los profesores tienen en cuestión de manejo de herramientas digitales, de competencias digitales. Entonces, sí hay esfuerzos, pero hace falta un poco más de seguimiento, de establecimiento de estrategias para entender cuál es el rumbo que la institución plantea, ¿no? En cuestión de capacitación docente, formación docente y competencias digitales, ¿no? Eh, entonces, no tenemos un sistema para ubicar a los docentes en niveles ni rutas de avance. Sabemos que hay esfuerzos, sabemos que hay capacitación continua, pero no hay una forma de identificar. Este es el nivel que guardan los docentes en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Esto representa una oportunidad para usar este modelo propuesto, si es que sí se lo considerara como un estándar de evaluación y hoja de ruta para formación continua. Y bueno, aquí también pusimos un ejemplo de la Universidad de Baja California, que existen orientaciones iniciales sobre el uso académico de la IA, en 2024. Hay recomendaciones para la integración efectiva de la inteligencia artificial, pero también existen elementos como una brecha identificada en cuestión de que no hay guías que las guías no incluyen sistemas de seguimiento ni perfil de avance del docente, falta de estándares de comparación para medir la eficacia de la formación. Entonces, también el modelo puede ser un elemento que ayude a subsanar o atender esta brecha como una forma de medición y de innovación pedagógica. Entonces, podemos ver que en el caso de estas instituciones, pues hay una base, ¿no? Y el modelo puede ayudar a dar el siguiente paso, pero esto puede aplicar, y seguramente es el caso de muchas instituciones educativas, para que puedan seguir avanzando hacia estrategias que puedan, de entrada, pues capacitar a los docentes a niveles más avanzados en el uso de herramientas, pero también para identificar cómo está, ¿no? Cómo se está, cuál es el estatus y qué es lo que hace falta, qué se tiene que seguir. Obviamente tiene que haber evaluación con respecto al entorno, ¿no? ¿Qué requiere el entorno productivo? ¿Qué requiere la sociedad? Y hacia ello enfrentar también la formación docente, cuestión de habilidades digitales y las habilidades también pedagógicas y demás, ¿no? Pero bueno, aquí estamos tratando este tema y creemos que el modelo planteado puede ser de utilidad. Gracias Rubén. Y sí, justamente la idea también es sí empoderar al docente, pero también dar esa responsabilidad a las instituciones educativas que al final son quienes pues, guían todos estos esfuerzos y los reconocen. Entonces, definitivamente hay algunas acciones que planteamos también para las instituciones, como el desarrollo de redes y de convenios enfocados en el desarrollo de sus docentes en inteligencia artificial, lineamientos claros, por supuesto, políticas institucionales de inteligencia artificial, cómo utilizarlos, y sabemos que por lo menos este punto es sumamente dinámico, porque al día a día surgen más herramientas, surgen más metodologías, surgen más formas de utilizarlos, algunos apegados a la integridad académica, otras no tanta. Entonces, más que quizá un reglamento único y inamovible y escrito en piedra, se tenga que hacer un esfuerzo mucho más flexible y dinámico en el caso de los lineamientos y
de la cierta regulación que se establezca a nivel institución. Y lo comento incluso con un ejemplo. Hace poco conversaba con una docente si mal no recuerdo, bueno, no voy a mencionar la provincia española de la que es, pero me decía, ella es educación básica, me decía que trabaja en la coordinación de docentes justamente pública, y de parte de sus autoridades les pidieron no promover ninguna formación docente en inteligencia artificial hasta que ellos no sacaran un reglamento o una ley, digámoslo así, de lo que pueden y no pueden hacer los docentes en inteligencia artificial. Hasta el momento no lo han hecho y pues ya van por lo menos 2 o 3 años tarde. Entonces, eh, justamente un poco ellos temiendo que se empiece a usar esta tecnología de maneras que contradigan la integridad académica que mencioné, pero al mismo tiempo estás provocando que tus docentes justamente no aprovechen esta tecnología, no la conozcan como debería ser, y no se pueda justo eh, llegar a ese liderazgo en el que puedes inclusive proponer nuevas formas de regular, nuevas formas de generar estas políticas y lineamientos. Entonces, más bien lo que proponemos es lo contrario, es sí establecerlos y entenderlos como un objeto muy dinámico, muy de estar actualizando y reconociendo los diferentes cambios que van a surgir con esta tecnología específicamente en el ejercicio docente. También está la parte de los incentivos, por supuesto, que siempre son importantes y que se le debe dar cierta prioridad a la adopción de esa tecnología de manera eh, consciente y responsable. Y diferentes aspectos como por supuesto, infraestructura y acceso, que vaya, nuestros docentes puedan explorar diferentes herramientas que cada día surgen más especializadas, más enfocadas en alguna disciplina, y que las puedan integrar algunas de ellas con cierto costo de licenciamiento, pero que se pueda experimentar con ellas para conocer cómo se están integrando también en la industria, digo, como instituciones de educación superior. Nuestro rol es formar a profesionales que estén actualizados, a profesionales que puedan liderar en su labor. Entonces, sí va a ser muy importante ese acceso para nuestros docentes. Por supuesto, la formación diferenciada a través de microcredenciales, a través de los cursos, por supuesto, eh, con Coursera ya se está trabajando, diferentes instituciones lo hacen, pero también entender un poco cuáles son las necesidades específicas de tus docentes, de cada facultad, de cada academia, y poder desarrollarlas. Así como, por supuesto, el seguimiento de la evidencia de todos los datos, la información que se puede generar a través del seguir un modelo, de seguir una guía de formación docente en inteligencia artificial. Al final, eso te va a dar una gran in- eh, escala de información para la toma de decisiones más adelante. Entonces, sí consideramos que hay ciertos roles y ciertas acciones que deberá llevar a cabo a nivel institución para esta formación del docente. Y bueno, terminamos esta diapositiva diciendo que la colaboración docente es el hilo conductor, ¿no? Sin ella, ninguna acción institucional va a terminar, ¿no? O sea, debe de haber colaboración para lograr una transformación real. O sea, se requiere que los docentes estén, pues, interactuando, comunicados, sintiéndose como parte de la institución, y todos estos elementos que vemos aquí presentes, pues ayudan a ello, ¿no? El tener la infraestructura, el acceso, si la institución no tiene los recursos para quizá comprar licencias de determinada herramienta, hay opciones, ¿no? Hay opciones tipo libres que pudieran implementarse y que son muy poderosas. Entonces es cuestión como de definir la estrategia, ver, como decía Alan, cuáles son las necesidades de las distintas áreas dentro de la institución, departamentos, academias, etcétera, y ver qué es lo que se requiere en cuestión de capacitación, de formación, de herramientas, y todo ello enfocado a que los docentes puedan ser ese eh, detonante en la aprovechamiento de las herramientas por parte de los estudiantes. Bueno,
Como parte de las conclusiones, pues podemos decir que esto que proponemos es un modelo, un modelo que clasifica a los docentes en 3 niveles, ¿no? Principiante, avanzado, líder, ya vimos, a través de 5 dimensiones basadas en 3 marcos que realizamos. Aparte del nivel de SAMR, la formación debe ser diferenciada, como decíamos. No todos los docentes parten del mismo punto, entonces es importante conocer cuáles son las necesidades de cada docente en particular y de cada instancia de la que forma parte, ¿no? El diagnóstico individual es el primer paso, pero también es importante ubicarlo dentro de su contexto y poder encontrar cuál necesidad que se tiene en el común, ¿no? Entonces, la colaboración docente es transversal en los 3 niveles, ¿no? Sin trabajo en red, la innovación se estanca. Entonces, como decíamos, este es un factor que nosotros lo vemos como determinante también, ¿no? La colaboración es fundamental para que puedan darse los avances que se esperan, ¿no? Y muchas veces es esa colaboración lo que logra que muchas cosas avancen, ¿no? El alzar la voz entre diferentes áreas, diferentes grupos de docentes, de participantes, puede lograr que la voz sea escuchada y que una necesidad que es común eh, en diferentes instancias que a veces no se conocen, pues al estar en comunicación, al alzar la voz, se puede dar a conocer y eso puede darle más fuerza a la necesidad planteada, ¿no? Las instituciones no son corresponsables, obviamente, deben de proveer las políticas, obviamente, las herramientas, los incentivos, como decía, el conocimiento, ¿no? De que se está participando y trabajando en, en estar al día, ¿no? En capacitarse en el uso de estas herramientas y que no sean solo cursos aislados, ¿no? Para formar parte de un currículum y cumplir con lo que se necesita para participar en diferentes actividades, sino que sea algo que esté estructurado, que tenga objetivos y que vaya dirigido hacia ello, ¿no? Y último, el próximo paso necesario es el pilotaje formal, o sea, si este modelo se considera que puede ser de utilidad, pues lo ideal sería pues pilotearlo, ¿no? Implementarlo en algún contexto real y utilizar instrumentos de diagnóstico y de evaluación que nos permita ver el impacto que se está logrando en el aprendizaje de los docentes para el desarrollo de las competencias, así como el impacto en los estudiantes, ¿no? Ya en la práctica docente. Pues sería eso lo que les queríamos presentar. Estamos abiertos a sus comentarios, dudas, sugerencias. Muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Abrimos el espacio para quien quiera hacer algún comentario, pregunta. ¿Quién dice yo y empieza? Si quiere Yo. yo, doctor. Adelante, Elizabeth. Gracias, doctor. Me da gusto saludarlos a todos. Pues primero que nada, felicidades, ¿verdad? Es un tema muy interesante el considerar la capacitación del docente, cómo la inteligencia artificial, como parte de ese proceso de construcción, de co-construcción, ¿verdad? Porque no nada más es de nosotros, es también lo que propiciamos en los estudiantes y cómo esto que propiciamos, pues tiene que ver con la motivación, con el interés, con la necesidad que está creada, ¿no? Ya creada en una sociedad donde a nivel superior requiere de ese joven, de ese profesionista que no terminó y que está realizando ciertos procesos de terminación de sus estudios, o apenas iniciando o apenas volviendo en ese desarrollo, el reconocer cómo esta inteligencia artificial, pues es una herramienta que le puede ayudar, que le puede propiciar mejores condicionamientos para lograr sus fines y sus propósitos, ¿no? Entonces yo estaba ahorita escribiendo algo que les acabo de mandar, ¿verdad? Considerando que es importante estos factores, ¿no? Que nunca se deben de perder de vista, motivación, interés y necesidad, en donde el docente
las tiene, donde el estudiante las tiene y donde esta conjunción de acciones con estas herramientas, pues pueden propiciar mejores aprendizajes, más significativos, más centrados, más conscientes y determinados y que se ajustan también a las necesidades de la sociedad, ¿no? Felicidades. Gracias, doctora Gracias. Rafael. Gracias, Elizabeth. Y quizá retomando el comentario, yo agregaría también bueno, me recordaste un poco a esta teoría del Self-Determination Theory, que todavía no la he explorado tanto a profundidad y quizá la estoy parafraseando un poco extraño, pero por esta parte de la motivación y sobre todo porque en esta teoría habla de cómo debe haber un cruce al final, un punto de encuentro entre la motivación, entre los intereses, por supuesto, pero también que surge a partir de la satisfacción. Tiene que existir satisfacción y creo que eso es importante en este caso de la formación docente en general, pero aplicado a la inteligencia artificial. Eh, Al final, todos recordamos ese primer momento o tenemos en mente ese primer momento en el que hicimos algo con ChatGPT y nos sorprendió y nos dejó con el ojo cuadrado y eso es satisfacción y eso nos invitó a seguir explorando y trabajándolo. Entonces, sí, si bien las instituciones deben tener un rol importante en esa satisfacción de reconocer al docente, también surge a partir de ese mismo trabajo y de la misma motivación que conlleva el ejercicio por parte de quien lo ejecuta. Entonces, muchas gracias por el comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más? Juan había levantado la mano. Adelante, Juan. Gracias. Primero que nada, un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias, Alan, Rubén, por esta magnífica presentación. Pues bueno, creo que desde todos nuestros áreas de trabajo seguimos trabajando, fomentando, dando difusión a las herramientas de inteligencia artificial y en general a todas las herramientas tecnológicas como apoyo. Definitivamente, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Alan, tú decías, pues, no señalar, lo mencionaba hace un momento, ¿qué hacemos porque ustedes hablan con los profesores, con los docentes, con los estudiantes? ¿Qué recomendación darían hacia la parte administrativa, hacia las autoridades? ¿Existe igual algún programa de difusión, acercamiento, que ellos comprendan cuáles son las ventajas de usar herramientas y poder transitar hacia una mejora educativa? Gracias, Juan. Yo creo que aquí es importante, como parte de todo esto, es que se conozca lo que se está haciendo, es que a través del trabajo que se hace con gente que ya lo mencionábamos en la presentación, primero que nada es, para que algo sea reconocido, pues el trabajo individual es muy difícil, ¿no? O sea, sí se puede reconocer, pero cuando se trabaja en conjunto es más sencillo. Yo creo que para lograr esto que comentas es desde el trabajo que se hace desde el nivel academias, el departamento, eh, creo que es el camino que se debiera seguir porque los departamentos, al conjuntar a profesores de diferentes academias, que pueden a su vez ser complementarias, de hecho lo son, puede ser un mecanismo muy interesante para poder dar a conocer a las autoridades todo lo que se está haciendo. Y obviamente, cada logro que se vaya alcanzando en cuestión de estrategias, de innovaciones en educación, en los procesos educativos, todo eso se debe de dar a conocer bien. O sea, el departamento lo debió dar a conocer a las autoridades de la institución y a su vez la institución, en este caso el centro universitario, pensando en el esquema de la UDG, debiera también de darlo a conocer para que tuviera un mayor alcance, ¿no? Obviamente, en sus respectivas dimensiones, pues, según el alcance o el trabajo, lo que implique, pero sí debiera, sí es algo que puede beneficiar más allá de la institución en la que se implementa y que puede replicarse en otra institución. Creo que se debería seguir un camino
así como natural que debiera ser si yo formo o hago equipo de un departamento, de una academia, pues empezar por ahí y después esto se vaya dando a conocer a niveles más altos para que pueda entenderse y conocerse. Y yo creo que también la difusión a través de la participación en eventos como este que nos da mucho gusto que nos hayan invitado y participar en congresos y demás. Eso puede dar para conocer, para establecer ligas o enlaces con otros eh, colegas que trabajen en situaciones similares o inclusive complementarias para también ir extendiendo el trabajo que se está haciendo hacia otros ámbitos, ¿no? Creo que puede haber varios caminos, pero yo creo que pudiéramos pensar en estos dos, ¿no? En estar en la cuestión natural de la estructura de la institución y la participación y difusión en redes académicas, congresos y demás. Correcto, perfecto. Muchísimas gracias, Rubén, por compartirlo. Gracias. Alan, ¿querías agregar algo más? Sí, bueno, quizá nada más comentar que justo estoy de acuerdo con Manuel, de acuerdo con Rubén, y sí, creo que en cuanto al reconocimiento hay dos vías que surgen en las instituciones educativas, y centrándonos un poco más en educación superior. Están las digamos, top-down y las bottom-up. Bottom-up, del fondo hacia arriba, eh, refiriéndome un poco a lo que sucede en el aula, lo que pasa dentro del aula, lo que pasa en la trinchera, a cómo ya lo están integrando los docentes y cómo reconocemos esa parte, cómo la hacemos llegar a más personas y lo multiplicamos, por supuesto, lo reproducimos en lo posible, pero también está la parte top-down desde las autoridades, que se tenga esa visión de qué necesita la institución en cuanto a inteligencia artificial, qué necesitan nuestros docentes aprender a través, puede ser, de esta propuesta que hacemos, para que formen a nuestros estudiantes para el mundo profesional que está ahí afuera y que ya está exigiendo estas habilidades en inteligencia artificial. Entonces tiene que de venir de ambas partes, me parece. O sea, tanto proponer más lo bottom-up desde los docentes como desde el top-down, las autoridades entender el contexto en el que estamos habitando con inteligencia artificial y, como lo menciona, no que no se quede solo en el top, sino que baje, sino que también se eh, materialice en acciones que se puedan desplegar. Correctísimo, Alan. Sí, muy bien. También muchísimas gracias por compartirlo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo. Pau, adelante. Sí, bueno, quiero decirles que fue muy grato ver esta presentación que no nos había tocado ver. Digo, habíamos estado trabajando en la integración del libro y los capítulos y verlo ahora en este formato ha sido muy grato. Y bueno, yo me tengo que confesar, de acuerdo con el modelo SAM, yo me ubiqué en el azul, creo, todavía. Y en el modelo que proponen, creo que me veo en el nivel 1, honestamente. Entonces, bueno, creo que me parece muy importante contar con un marco que podamos poner a prueba. Ese es un aporte fundamental en este momento, ya que como mostraron hace un ratito, al menos en las dos instituciones que analizaron, lo que se ha hecho hasta ahora es diseñar documentos que orientan el uso de la inteligencia artificial y bueno, mostraron algunos ejemplos de capacitación que no necesariamente corresponden con la realidad de las instituciones y de los perfiles de los profesores. Digo, eso lo estamos viendo de este lado. Creo que hace falta establecer con claridad esta implementación de una capacitación por fases, donde podamos tener un escenario muy completo, en donde podamos atender justo esta heterogeneidad de los perfiles de los profesores. Y ahora que los escuchaba y que lo contrastaba con lo que hemos, con la experiencia personal y el campo en donde actualmente me encuentro, siento que nos pasó un poco lo que ocurrió con la pandemia. O sea, nos llegó la pandemia y tuvimos que incorporar tecnologías digitales. Hablo en general, aunque a quienes estábamos en formato virtual eso no nos afectó en realidad.
pero tuvieron que echar mano de estas herramientas digitales porque no había otra opción y se trabajó en esa incorporación con acciones emergentes, sin un trabajo sistemático analizado. Y creo que su propuesta es una oportunidad de hacerlo distinto ahora, porque tenemos esta posibilidad de un análisis que ya se ha hecho y que podríamos pilotear a nivel institucional, pues de la mejor manera posible, ¿no? Muchas gracias a los dos y por el momento sería todo. Muchas gracias, Pau. Gracias, Gustavo. Sí, acuérdate que el modelo es rígido, o sea, si tú quieres azul, puede ser rojo en otro nivel. No hay Puedes tener problema. muchos colores Sí. al mismo tiempo. Sí, bueno, yo tengo algunos comentarios sobre el modelo. Bueno, Manuel, adelante. Maneul, adelante, por favor. Hasta ahorita estoy viendo que está mal mi nombre. Ok, ahorita lo cambio. No, perdón, ahorita que lo comentaban, perdón, Alan o Rubén, ¿nos podrían compartir el link de o cómo ver esta escala o cómo la podemos compartir, si es que se puede compartir? ¿Ustedes la siguen analizando, reciben información? ¿Fue solamente para efectos de esta investigación? Esa es la pregunta. Vamos a compartir el capítulo, Juan. Lo acabo de poner otra vez. Bien, bueno, tengo algunos comentarios. Me llama mucho la atención. El marco está muy interesante, realmente. Una construcción, actualización de lo que sería el DICOM-EDU a partir de la irrupción de la inteligencia artificial. Eh, me llama la atención algunas cosas. Por ejemplo, en los fundamentos de la IA, me suena un poco demasiado técnico. Tal vez es por el perfil, ¿no? Por el perfil de ustedes. Pero como que el énfasis está mucho en el saber usar técnicamente la herramienta y sacarle provecho, claro, pero como que hay un presupuesto ahí de un uso, un buen conocimiento y uso técnico de la herramienta para poderle dar una aplicación. Cuando me parece que no necesariamente, o sea, un docente o cualquier persona, de hecho, puede tener una buena idea de la funcionalidad, de lo que puede lograr con la herramienta, sin necesariamente tener las habilidades técnicas para operarla a bajo nivel. O sea, puede haber usos, me imagino que puede haber usos por ejemplo, yo tengo un caso que he comentado muchas veces, que es de una abuelita que usaba YouTube para sacar nuevas puntadas, ¿no? Entonces a mí eso me sorprendió mucho cuando la conocí, ya hace ya 10 años. Entonces, y la abuelita tenía como 80 años y usaba YouTube para encontrar nuevos tejidos. Y, que empiece mi video, ok, hoy empiezo mi video. Pero realmente ya a la hora que le pregunté más detalles, ella no la usaba directamente. Ella le pedía a su nieta lo que quería encontrar, el tipo de cosas que quería hacer. La nieta es la que usaba la tecnología, encontraba el video, le mostraba las opciones y la abuelita ya escogía cuál, ¿no? Entonces, era un uso indirecto del YouTube, pero no se puede negar que la abuelita le sacaba el jugo al YouTube para lograr sus propósitos. Entonces, a mí me parece que en esa parte es más ese saber lo que puede sacar de la tecnología y en un momento dado, pues sí, a lo mejor saber usarla o saber pedir ayuda a sus estudiantes, a quien haga falta, para poder operar a ese nivel, aunque técnicamente no se tengan los conocimientos. O sea, ese es un comentario. El otro comentario me llama mucho la atención, es en el área del aprendizaje continuo. Aquí, cuando uno habla de aprendizaje continuo e inteligencia artificial,
se abren como dos líneas, ¿no? Una línea que es la que se desarrolla más en el marco, es aprendizaje continuo de la inteligencia artificial. Hay que estar actualizados con la inteligencia artificial porque está evolucionando, porque cambia, porque aparecen nuevas herramientas, entonces hay que estar en un proceso de formación continua en el uso de la IA. La otra parte que no me queda claro si entraría en otras de las dimensiones o sería algo que integrar aquí o añadir algo diferente, tiene que ver con el aprendizaje continuo con la IA, o sea, el poder usar la IA para mantenerse al día, para mantenerse actualizado, para preguntar, para consultar, algo que tienes ahí de base y que te puede ofrecer una fuente muy grande de nuevos conocimientos, de nuevas herramientas, de nuevas habilidades. Entonces, no me queda claro si eso entraría dentro de alguna de las otras dimensiones o sería algo a considerar en esa dimensión. Y el tercer comentario, ahorita por un momento, tendría que ver con el nivel de líder. A mí el nivel de líder lo leo y se me hace muy interesante, pero se me hace muy alto tal vez. O sea, como que el salto entre el intermedio o que es el avanzado, ¿no? Entre el avanzado y el líder, lo siento muy grande. Por ejemplo, yo me imagino, eh, bueno, yo soy un usuario básico, yo puedo ser un usuario avanzado, puedo ser un usuario profesional, pero sin llegar a un nivel necesariamente de investigación, a un nivel de proposición a nivel institucional. O sea, lo siento un poco alto, lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? Sino que vamos, más bien, tal vez valdría la pena tener como un paso intermedio para alguien que opera bien, que sabe usarla, que promueve los buenos aprendizajes de sus estudiantes, que tiene todas estas capacidades creativas, pero que se circunscribe a lo mejor a su ámbito, al ámbito del aula, a hacer las cosas bien y no necesariamente a ir un paso más allá, que es lo que yo veo en el líder, ¿no? Entonces, serían, digamos, ahorita unos comentarios de mi parte. Gracias, Rafa. Sí, yo creo que ahí pues quizá en este último punto pudieran definirse como límites en cada uno de ellos, pues, establecer como cuáles serían de hecho está, pero sí, quizá está muy establecido como muy alto, pero yo creo que según los ejemplos que se dieron, puede ser líder en cuestiones éticas. Quizá la parte del técnico sí está muy alto, o sea, porque se plantea la cuestión de crear herramientas y eso es algo sí bastante técnico. O sea, pudiera ser más bien crear nuevas herramientas a partir, por ejemplo, como los gems de Gemini y Por gestiones ejemplo, así, sí. que tú armas como a partir de las piezas que hay una nueva solución que va a adaptarse al contexto de tu grupo, ¿no? O sea, pudieras establecerse así, pero sí, efectivamente, sabemos que actualmente, para tener un modelo como los que somos usuarios actualmente de Gemini y ChatGPT, es una cosa que no cualquier universidad siquiera lo puede hacer. Sabemos que hay invertidos millones de dólares para poder hacer algo así. Y eso es algo que es algo, aún cuando hay modelos libres de esos niveles, o sea, podemos ver cómo están hechos. Es un trabajo también colaborativo. Más bien aquí hay que entender que el nivel líder es más que nada el poder generar cosas nuevas a partir de lo que ya se tiene. Pero obviamente, o sea, hacer investigación obviamente muy especializada y demás, pero el hacer herramientas nuevas sí es algo que puede estar limitado a lo que se tiene a tu alcance, ¿no? Pues, a herramientas que te provee la propia institución como Google, como de OpenAI y demás, y todo lo que hay herramientas de desarrollo Cloud Core y demás para poder hacer cosas nuevas, pero yo creo que eso ya estaría incluido en la parte del nivel líder, pero dejando, digamos, que el inicio de ese nivel como a la estructuración o armado de herramientas nuevas que puedas generar
con innovación a partir de lo que requieres en tus clases, ¿no? Algo, digamos, más mundano, más alcanzable, pero si puedes hacer algo más allá, pues muy bien. Pero yo creo que es como de entender que es algo que consiste en innovar, generar cosas, elementos nuevos, adecuados a tu práctica docente, pero que, que no están disponibles, digamos, de forma sencilla, natural. Sí, de acuerdo con lo que menciona Rubén y también tomar en cuenta que algo muy importante es que también estos niveles son interdisciplinarios, entonces podríamos tener al final una comunidad con docentes líderes, con un docente que se enfoque en ciencia de datos, pero un docente que sea de humanidades y otro docente que sea químico y otro docente que sea de artes. Entonces creas estos niveles siempre van a tener esa intersección con su disciplina. Y al final, posiblemente el docente de ciencia de datos se le dé más sencillo algunos aspectos técnicos del uso de la inteligencia artificial, pero eso no impide que el docente de artes también pueda liderar en su campo, en su disciplina, pero lo pueda liderar, como lo menciona Rubén, a través de cierta pues, sí, innovación, a través de empujar, a través de promover y de proponer nuevas prácticas. Pero sí estoy de acuerdo y también, bueno, algo que un disclaimer que quizá tengamos en cuenta es que al final, pues, Rubén y yo trabajamos el artículo, como se mencionó, a finales de 2024. Posiblemente haya ciertos elementos o ciertos puntos en el modelo que podríamos actualizar con los ojos que tenemos hoy y, y que especificar, por supuesto. O sea, como lo mencionan, quizá la descripción de cada uno de los niveles se pueda trabajar, se pueda robustecer y ver si adecuamos esta parte que mencionan del salto que hay entre un nivel y otro, se agrega otro nivel o se deja en tres, pero con una descripción un poco más amplia, lo podríamos O tal vez son trabajar. los ejemplos. ¿Sí? O tal vez son Y, los ejemplos. A lo mejor los ajá, ejemplos son los que Siguientes, están sí, muy. siguientes sí, condiciones. sí, de acuerdo. Y dado la primera pregunta que nos hacía el doctor Rafael sobre el uso de la IA como instrumento para el aprendizaje continuo, yo sí lo vería y voy a checar, dentro del IA en la práctica docente. O Ah, sea, ok. porque al final es como yo uso la inteligencia artificial para mejorar y práctica docente, quizá estamos abarcando un poco los roles del docente, lo mencionaba, diseño, evaluación, planeación, instrucción, y entre ellos está ese uso o instrumentalización de la IA, en este caso para yo como docente que aprendo a mejorar. Entonces yo lo vería desde esa parte, igual, está en construcción y lo podemos retomar, pero sí creo que eh, deberíamos tomarlo muy en cuenta y que sea explícito, sobre todo en, en alguna de las competencias, que sea parte de los ejemplos, porque definitivamente hasta el final la instrumentalización de la IA nos facilita muchos de los elementos que tenemos en este modelo y de elementos de formación docente en general. Ahorita, revisando lo que comentábamos sobre el uso de las herramientas, en su momento cuando escribimos el artículo, me acuerdo que yo en una parte que redacté establecía que no solamente es ingresar lo que se quiere obtener, lo que se quiere generar en el producto con la idea generativa, con un prompt de texto, sino que el innovador era que se podía incluir un video, audio, o sea, en su momento era como el innovador, podés meter un video o un audio, sí, o por voz con el micrófono le podías decir a la IA qué querías obtener. Entonces eso era en su momento de las cuestiones más innovadoras. Pues ahora ya vemos que la cuestión de agentes y demás ya cambió mucho. Sí, es que hay que mantenerlo actualizado, pues. También el propio marco, al menos los ejemplos del marco con algunas, sí, uso de la tecnología más reciente. Sí. Totalmente. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, pregunta?
Bueno, yo tengo otra y que tiene que ver con el, no sé, creo que es el DICOMEDU, o no me acuerdo en cuál de los tres se habla del empoderamiento del estudiante. O sea, es este proceso o esta distinción, digamos, entre el docente haciendo uso de la tecnología para promover, para diseñar, para dar sus clases como parte de su enseñanza. Luego hay un proceso donde el que usa la tecnología es el estudiante y dieron algunos ejemplos interesantes, el del gemelo y otros donde el uso de un tutor inteligente, por ejemplo, donde ya el uso de la tecnología es de parte del estudiante, pero sigue siendo dictada por el docente. Lo veo un poco así, ¿no? O sea, eh, habría un paso adicional, me parece a mí, donde ya y, lo que se promueve es la competencia del estudiante en el uso de la tecnología para su beneficio propio. Y eso aparece cuando pusieron la comparación de los marcos y presentaron los marcos, hay alguno de los marcos que trabaja ese tema, el tema de llegar al punto en que lo que queremos hacer es que, a final de cuentas, es que el estudiante desarrolle aprendizajes, de la misma manera en que el profesor se tiene que formar, en mantenerse formado en ella, al estudiante se le tienen que dar las herramientas para eso, para saber apropiarse de la tecnología y sacarle provecho, ¿no? Entonces, eh, siento que falta ese paso ahí, no sé, a lo mejor sí es cuestión también de ejemplificar, pues, pero valdría la pena retomarlo porque me pareció un aspecto fuerte de alguno de los modelos y realmente no me acuerdo de cuál. El empoderamiento está muy bien con él, empoderamiento de Ah, los estudiantes. ajá. Sí. Y sí, la idea es esa, de que el estudiante, o sea, realmente en su momento dirigido por el docente, con los conocimientos que el docente tiene, pueda dirigir o enfocar al alumno precisamente al desarrollo de sus competencias, ¿no? Pero sí, quizá hay que dar también ejemplos de cómo se puede dar esa transición, pero la idea es que el docente, el estudiante pueda, a partir de lo que el docente le transmite, poder apropiarse del desarrollo de las competencias y que pueda él ya determinar con base a sus proyecciones a futuro qué es lo que le conviene enfocarse más, ¿no?, en cuestión de habilidades digitales. Pero sí, la base puede ser lo que el docente le está transmitiendo, y ya esa apropiación, el alumno puede también ya definir la dirección que va a seguir hacia el logro de la competencia. Sí, sí, y sí lo veo de mucho valor. Digo, se toma la decisión quizá de no colocarlo explícitamente por enfocarnos más en la parte del docente, pero sí es de mucho valor este marco que lo maneja y que de hecho acaban de sacar una versión 3.0 enfocado en competencias de la ciudadanía. Todavía no han sacado la versión de educación, muy pronto lo harán posiblemente, pero sí lo veo sobre todo porque al final es un aspecto un poco de transferencia de tecnología, un poco al final el estudiante va a ver que el docente la aplica de cierta manera o que diseña actividades en donde se integra y va a ser transferido a él ese uso de inteligencia artificial y va a ser transferido a él esa eh, competencia de no solo usarla, sino de empezar a indagar de manera responsable, innovadora y consciente su integración. Entonces, sí lo veo como algo que se podría colocar de manera explícita en este modelo y que nutriría si bien el perfil, pero también el fin último, o sea, el fin que tiene el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, justo haciendo referencia a eso. Entonces sí lo veo como a una aportación de mucho valor. Sí, pudiera ser un elemento para evaluar precisamente el modelo, ¿no? ¿Cómo lo está aplicando el estudiante? A partir de lo que el docente le transmite en cuestión de esa invitación a apropiarse de las habilidades, de las herramientas digitales, ¿cómo lo aplicaría, por ejemplo, al desarrollo de algún proyecto, ¿no? Un proyecto final. Por ejemplo, acá en ciencia de datos,
me gustó mucho que desde el primer ciclo se está buscando que los estudiantes eh, se acerquen a diferentes problemáticas, pregunten, tengan sus datos a través de las herramientas que como docente les transmites, que son bastantes, y tienen libertad de responder. El estudiante ya puede definir cuál va a utilizar y a partir de ello interpretar la información, los patrones que los datos que está obteniendo pueden generarle. Entonces está muy interesante cómo la base es, digamos, lo que el docente le transmite, pero después el estudiante se apropia y hace uso de eso en la toma de sus decisiones, a definir qué es lo que le puede ayudar más a encontrar la información o interpretar la información que los datos le pueden proveer. Y esto se puede aplicar acá también al esquema que estamos proponiendo. Muy bien. Y trabajo futuro, ¿qué están haciendo? ¿Qué es lo que qué están planeando hacer? Pues, de momento no hemos avanzado ya, lo dejamos ahí, pero yo creo que puede dar para más. Con estas actualizaciones que estamos viendo también que los marcos están teniendo, nos puede dar también directrices con esto, retroalimentación que se da en espacios como el seminario. Yo creo que podemos establecer o considerar todos estos los elementos que no habíamos considerado para poder enriquecerlo y yo creo que también esto sería para darlo, ya lo vimos o lo presentamos en el libro, pero pudiera ser un tema de presentación en congresos y demás, ¿no? Yo creo que lo que sigue es quizá impulsarlo en nuestras propias instituciones y darlo a conocer por fuera y en otros espacios. Hablaban de un pilotaje como un siguiente paso. ¿Han hecho pilotajes ya? No sé, no, ¿verdad? No, no, hasta el momento no, pero sí creo que un acercamiento más fenomenológico sí nos va a ayudar para ver cómo funciona, irlo probando y sobre todo, o sea, actualizar el propio modelo, pero también detectar un poco esas necesidades de formación docente que sabemos que existen y que nos puede apoyar. Pues yo propondría como un grupo pilotaje el mismo grupo académico y podríamos trabajar bueno, luego de los intercuerpos académicos. También, sí. Y pues hacer la prueba y quizá antes de la actualización del modelo que tienen ahora, Alan y Rubén, pues podríamos probar esto que ahora tienen y luego ir haciendo estas pues, adecuaciones. Sí. ¿Qué dices, Juan? Totalmente de acuerdo. Finalmente la intención es seguir colaborando y esto también va a aportar con la parte de la difusión, llevarlo a más lugares y no solo a los profesores. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? La doctora Elizabeth puso un comentario que voy a retomar acá. Dice, también debe considerarse empatía guía y el hecho de reconocernos todos docentes y estudiantes como aprendices, ¿no creen? Claro, doctora, esa es la intención. Sí, es fundamental, ¿no? Tener como también el reconocer o la humildad de que no dominas todo, ¿no? O sea, que puedes seguir aprendiendo siempre, ¿no? Y vas a ser aprendiz en diversos temas todo el tiempo, ¿no? Es muy cierto. Esto que decía Rubén, somos azules en un lado y de colores en otro. Okay. Muy bien. Pues si ya no hay más preguntas, comentarios, procederíamos a cerrar la sesión agradeciéndole a Alan, a Rubén por su participación, invitándolos cuando haya algún nuevo avance en el proyecto, pues a presentarnos los avances y en la medida de lo posible, pues podamos colaborar también. Como comenta Pau, una buena opción podría ser usar los cuerpos académicos como conejillos de indias para correr los pilotos
evaluar competencias. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por su participación.